Instituto de Filosofía, donde vamos a tener la suerte de oír, de comentar algunas ideas y algunas opiniones de algunos de nuestros investigadores, de nuestros alumnos, acerca del libro de Juan Carlos Velasco, El azar de las fronteras, políticas migratorias, ciudadanía y justicia. Vamos a proceder de la siguiente manera. Yo voy a hablar solamente 2 o 3 minutos y a continuación pues intervendrá Reyes Mate en un pequeño vídeo que nos ha filmado porque desafortunadamente no podía estar. Luego intervendrá Paco Colom, también investigador del Consejo, José Antonio Zamora y Lola Sánchez Almendros, todos ellos también del Instituto de Filosofía. Y el libro de Juan Carlos, bueno, querría comentar un poquito para aquellos que no conocéis a Juan Carlos, los demás sí que somos colegas suyos desde hace años, pero bueno, él es un investigador del Consejo desde el año 2002, en el que entró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde el 2009 es investigador científico aquí en el Instituto de Filosofía del CSIC. Él ha dirigido varios proyectos de investigación y bueno, me atrevo a decir, aunque no lo he consultado con él, que el libro es producto de por lo menos los 2 últimos, ¿no?, que ha dirigido, que son el que abarcó del 2010 al 2013, Integración, Participación y Justicia Social, ejes normativos de las políticas migratorias, y uno que está todavía en curso, que es Derechos Humanos, que se titula Derechos Humanos y Justicia Global en el contexto de las migraciones internacionales. Todos ellos financiados en convocatorias públicas competitivas. Bueno, el libro de Juan Carlos, yo creo que es... No voy a hablar de él porque primero no me compete a mí, hay gente mucho más versada en la materia que yo para hablar de él, pero sí me gustaría decirles que bueno, lo que me ha dado tiempo a leer, porque me llegó el viernes, realmente me ha dejado impactada, ¿no? Es un libro donde la preocupación fundamental es la idea de que, bueno, el haber nacido en determinado sitio supone una suerte o una desgracia, y desde luego las consecuencias que tiene el haber nacido en determinado sitio pues todavía puede ser peor, ¿no? Y además también cómo las fronteras que ponemos, digamos, de manera aleatoria, que no son unas fronteras naturales, sino que son producto cultural de nuestra cultura, de nuestra historia, de muchos avatares, como expone muy bien Juan Carlos en el libro, pues no solo, como digo, son unas fronteras culturales, históricas y políticas, sino que también adquieren dimensiones antropológicas, simbólicas y morales, ¿no? Por no hablar de otras cosas que habla él, de las fronteras interiores, la externalización de las fronteras, etcétera, etcétera. Déjenme que les lea solamente la primera frase del libro, porque solo leer esa frase a mí me impactó, y le voy a decir por qué a continuación. Este libro trata de algo tan azaroso como decisivo en la vida de las personas, como es la fortuna o desgracia de haber nacido en un determinado país y las consecuencias que esta circunstancia, en principio banal, genera en las oportunidades reales que las personas tienen de moverse a lo largo del planeta y establecerse en el país de su preferencia. Me impactó porque me di cuenta de que, bueno, una cosa que se hace mucho tiempo, tampoco me voy a hacer de nuevas, que es que la idea que tiene la gente de lo que es la filosofía como algo trasnochado, como algo que se ocupa de cosas que no son de este mundo, pues es algo que no tiene nada que ver. Si alguien piensa que la filosofía no sirve para nada, que el filósofo, y en este caso lo digo en masculino para los colegas feministas, en este caso lo digo en masculino por el libro de Juan Carlos, como digo, si alguien piensa que el filósofo es ese ser aislado del mundo, que están inmersos sus pensamientos, que nada tienen que ver con la realidad, no tienen más que leer este libro, porque es un libro que no solo es un libro de teoría política, es un libro donde se aportan datos, quiero decir, está muy anclado en lo que hay, en la realidad que vivimos, y además es un libro de una actualidad brutal, como podemos comprobar todos los días en los miles de desgracias
desgraciadas noticias que nos bombardean con la cuestión de la inmigración, aunque solo sea en la parte más cercana que tenemos, que es el Mediterráneo, y parte del Atlántico, que se está ya un poco más controlada, por así decirlo. Bien, yo con esto lo dejo, no sin hacer darles la enhorabuena a Juan Carlos por este libro, y pasamos a la proyección del vídeo de Reyes Mate. Vamos a hablar de un libro, El azar de las fronteras, cuyo subtítulo es Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, de Juan Carlos Velasco, y del libro destacaría 3 aspectos, ¿no? El primero es que es un tema complejo y el libro está a la altura de la complejidad del problema. Ya se nota en el propio título, ¿no? El azar de las fronteras es engañoso porque las fronteras no son azarosas, las fronteras son el resultado de intervenciones históricas, las fronteras se ponen donde el poder del lugar las ha podido colocar y por tanto son el resultado de acciones de poder. Y en eso no son azarosas, son históricas. Lo azaroso es nacer al lado, dentro de una u otra frontera. No es lo mismo nacer en Honduras que nacer en Suiza. Para el niño que nace en Honduras, el azar le coloca ante una historia terrible, mientras que el niño que nace en Suiza, el azar le pone ante un futuro distinto. Lo que le preocupa a Juan Carlos Velasco, como defensor de la justicia global, es la relación entre esas dos realidades, entre el niño que nace en una frontera y el que nace en otra, porque él dice que las grandes desigualdades no están dentro de las fronteras, sino entre fronteras, y tiene toda la razón. Y entonces él se pregunta cuál es la relación entre esos dos destinos, esos dos azares. Para él hay una relación de justicia, es decir, el que nace en un sitio está obligado a responsabilizarse del que nace en otro, porque la riqueza de los ricos tiene que ver con la pobreza de los pobres, y en este sentido ese azar interpela a la moral e interpela a la justicia. Y este sería el primer aspecto que quería subrayar. El segundo es que es un libro interdisciplinar, es decir, es un libro hecho desde perspectivas distintas. Hay historia, hay una información histórica sobre el origen de las fronteras, hay también ciencias sociales, es decir, hay un estudio de las sociedades que se crean dentro y fuera de las fronteras y cómo las fronteras condicionan una u otra sociedad, y es un libro de filosofía y por eso se pregunta de principio al final sobre el papel de la justicia en esta historia de las migraciones. Un libro pues interdisciplinar. Y es un libro muy útil. Que sería este el tercer aspecto que quería subrayar. Es un libro útil porque hoy el mayor problema político que tiene la sociedad es en las migraciones. Y hay mucha confusión. Es el mayor problema político. Lo es ya y lo va a ser en el futuro. Entonces, este libro es como una guía, ¿no?, para saber descubrir los distintos problemas que se nos plantean, y también hay propuestas concretas muy sabrosas. Finalmente, he dicho 3 aspectos, pero hay un cuarto que me parece el más importante. Y es que las migraciones se ven normalmente como problemas que causan a los estados, que tienen sus reglas de juego establecidas, aparecen los inmigrantes y lo trastocan todo. Las migraciones son vistas como un problema. Y sin embargo, el libro lo que nos dice también es que además de ser un problema, son una gran posibilidad, una gran ocasión. Porque los emigrantes están cambiando el mundo. Los emigrantes están construyendo nuevas categorías políticas mucho más ricas que las que teníamos y que van a posibilitar nuevas formas de relacionarse entre los hombres y entre las sociedades. Por ejemplo, aparecen ciudadanos que están en un país pero que vienen de otro y no quieren olvidar la cultura de la que vienen y quieren apropiarse de la cultura en la que están. Son como 2 identidades. Aparecen ahora ciudadanos con 2 identidades y eso es muy rico para un país porque rompemos este monopolio un poco absurdo de las lealtades mononacionales. Por otro lado, aparece también un concepto nuevo de ciudadanía,
Hasta ahora la ciudadanía estaba muy ligada a la tierra y a la sangre, y ahora aparecen ciudadanos que son españoles sin haber nacido aquí, sin tener sangre española, y eso enriquece mucho al país. Estos ciudadanos nuevos tienen derechos, y hasta ahora todos los derechos los relacionábamos con la ciudadanía, es decir, si tú no tenías papeles, no tenías derecho a nada. Y ahora, gracias al derecho internacional, que es una deriva de los derechos humanos, un ciudadano sin papeles tiene derechos. Se ha como roto la ciudadanía, se ha desagregado, y hay aspectos de la ciudadanía que, de las que nos hacemos cargo, y por eso un niño que viene de fuera tiene el derecho a una educación, a una sanidad, etc. Aparece pues un nuevo concepto de política transnacional, postnacional, y eso es muy interesante. Y la gran paradoja de este asunto es que estos seres humanos, los inmigrantes, que son los que nos causan tantos problemas, son al final los que seguramente tienen la solución del futuro. Recomiendo el libro. Pues a continuación, Paco Colom. Quiero dar enhorabuena a Juan Carlos por haberme invitado a presentar el libro. Yo, digamos que la idea fundamental ya la conocía porque la discutimos, la idea aparece en el primer capítulo. Ya la discutimos en un seminario hace un par de años. Él sabe que no estoy muy de acuerdo, ya la veremos sobre... O sea, simpatizo con el enfoque y con el tremendo esfuerzo intelectual que ha hecho. Ya sabe que no estoy de acuerdo en algunas de las respuestas, no tanto de los diagnósticos, pero desde luego lo que creo que es importante, y ya han hablado sobre el tema que ha hecho los Reyes, es demostrar que la filosofía está obligada a tratar y a intentar dar algún tipo de respuesta, si no respuestas, al menos comentarios a problemas que son fundamentales en la política contemporánea. Por otro lado, también, bueno, ya no barriendo para casa, volver a señalar cómo este giro, esta división espacial de la política, pues es un terreno fértil desde hace muchos años, ha cultivado distintos aspectos y sigue ofreciendo este tipo de reflexiones, ¿no? Yo simpatizo, como dice también Reyes, con las intenciones normativas últimas del volumen, pero creo yo el escepticismo original, ¿no? Ya un poco quizá también por el hecho de que nos hemos visto casi colonizados por esta forma analítica de hacer filosofía política que viene de Norteamérica, en la que yo también en buena medida he participado. Quizá uno de los defectos o problemas que tiene es la falta de calado en el análisis histórico, ¿no? Porque efectivamente casi todas las categorías que se han manejado, desde multiculturalismo, ciudadanía, etcétera, se han manejado en términos, digamos, latos o históricos de jurisdicciones, de derechos atribuidos a los sujetos, etcétera, etcétera, pues tienen una construcción, una intrahistoria y una historia externa que está mediada por las percepciones, por las experiencias culturales, por la historia del poder, por la historia, ¿no? En última instancia. Y entonces, claro, el problema de la cuestión de las obligaciones y los derechos que queramos reconocer moralmente a los individuos en su relación con los desplazamientos por el espacio del mundo, necesariamente es un fenómeno que se ha construido históricamente y las categorías que manejamos para ellas se han construido histórica y políticamente. Pero yo lo que le decía a Juan Carlos originalmente es que, bueno, aquí casi que se da una especie, en fin, yo lo entiendo perfectamente y simpatizo con las intenciones normativas para plantear la idea del mundo sin fronteras, ¿no? De una política migratoria de fronteras abiertas. Creo que es dar la respuesta, bueno, éticamente quizá la más ambiciosa, también me parece quizá la menos realizable, pero es quizá dar una respuesta fuera de lugar, según mi punto de vista, a los elementos constitutivos de este serio problemático moral y políticamente. Es decir, en términos históricos, digamos que el espacio, no solo el espacio político, sino el espacio físico y geográfico, ha sido siempre un espacio parcial, contingente. En el reino de la política es el reino de la particularidad, ¿no? Quizá el
el ámbito de la reflexión moral apunta más hacia el espacio universal, pero nunca ha existido un espacio global universal, sin parcelaciones de algún tipo, o sea, sin subdivisiones, sin complejidad interna, que plantea efectivamente el problema de la cuestión de rebasar el espacio, ¿no? El espacio político del Imperio Romano, de la vieja Europa clásica, no es el mismo que el de la Edad Media, ni la idea de obligaciones recíprocas, ni es el mismo que el de los estados nacionales que apareció a partir de Westfalia, más o menos el Tratado de Westfalia, ni es el del mundo este de la globalización aturullada, ¿no?, en la que estamos moviéndonos, ¿no? Entonces, la idea de por qué sea legítimo y qué tipo de obligaciones nos queremos reconocer de cara a los individuos o a las personas, o los grupos que se mueven por ellos, pues necesariamente han tenido un significado distinto en cada momento histórico. Claro, entonces la posición original de la que diríamos que parte, que es esta, lo que ha dicho me ha saltado el cielo con la historia de Eulalia, la posición original, que es justamente la idea de que el hecho de nacer en un sitio o en otro te marca ya decididamente para las posibilidades de desarrollo humano que tengas, y que es en última instancia un hecho aleatorio, por eso en última instancia diríamos que injusto, ¿no? Si lo planteamos. Bueno, es cierto, claro, pero hablando con un colega sobre esto, dijo, pero claro, es que en última instancia todas las características que nos tienen en el momento de nacer son igualmente no elegidas. El hecho de nacer blanco o negro, o el hecho de nacer por alguna discapacidad física o alguna... tampoco las eliges y efectivamente te siguen marcando, te van a marcar muchas de las posibilidades de desarrollo que tengas en tu vida. Por lo tanto, quizá, bueno, es una impresión muy impactante, que es cierto, pero que, bueno, en realidad es casualmente como la buena parte de lo que nos define y nos marca en el momento del nacimiento, ¿no? Esa posición original que tú no has elegido y que luego te va a marcar en tu desarrollo como persona moral y como individuo y como sujeto político también, ¿no? Entonces, claro, y la idea de las fronteras naturales, bueno, sí, claro, las fronteras son históricas. La idea de fronteras naturales solamente la manejaron durante algún tiempo algunos de los padres, sobre todo alemanes, de la llamada geopolítica, ¿no?, que es el siglo XIX, muy ligada a la idea de intentar crear un Estado, ¿no?, alemán o germanoparlante en el centro de Europa. Entonces la idea de que había unas fronteras naturales que serían, pues, el Oder por un lado y el Rin por otro, o sea, entonces, bueno, claro, pero eso prácticamente no lo maneja nadie. Y a Reyes, pues sí, las fronteras son históricas, son producto de poder y de las relaciones de poder, ¿no? Pero, entonces, volviendo un poco a la historia intelectual de cómo se ha querido pensar el derecho o los derechos y obligaciones ligados al desplazamiento por el mundo, claro, yo insisto, nunca nadie ha planteado realmente la posibilidad, de esta posibilidad minoritaria, la idea de las fronteras abiertas, ¿no? Estaba pensando en uno de los padres del derecho internacional, ¿no?, Vitoria, por ejemplo. Él, cuando se plantea los justos títulos de la conquista de América, bueno, pues al final, no, bueno, los españoles tienen derecho, en cualquier caso, a comunicarse, a comerciar, a predicar el Evangelio y a defender a los cristianos, aquellos que se han invertido de los malos tratos, con lo cual implicaba un cierto reconocimiento del derecho de intervención casi humanitaria que tenemos en términos contemporáneos. Pero no se plantea en ningún momento que los europeos, que el derecho a moverse o a tomar las tierras o a entrar en los territorios de los otros pueblos a los que por derecho natural y por razón natural les considera como unas competencias perfectamente autosostenibles, ¿no?, como comunidad y como individuos políticos. Entonces, claro, la idea de que yo echo de menos un poco el complejizar políticamente el contexto al que se le quiere dar esta respuesta moral, la más sencilla, que es la de abogar por una política migratoria de fronteras abiertas, porque todo lo que sea poner obstáculos a la realización de los deseos o de las necesidades de los individuos para desarrollar su vida, y si eso implica desarrollarla en otro lugar, pues todo eso sería una forma de injusticia, ¿no? Y es muy curioso cómo, en términos de simpatías políticas,
ha habido un intercambio, ¿no?, entre las posiciones convencionales de derecha y de izquierda sobre cuestión migratoria, ¿no? Mientras que, digamos que en términos económicos las posiciones tradicionales de izquierda siempre han favorecido la regulación del Estado. En términos migratorios, curiosamente, las posiciones más convencionales de izquierda en algunos casos se han hecho de libertarios, ¿no? La idea de que justamente en los procedimientos migratorios no habría que tenía que haber intervenciones ni regulaciones ni demarcaciones espaciales, quizá con la idea de que, claro, los efectos colaterales que producen los desplazamientos de los individuos en la búsqueda o en la huida de sus condiciones de vida, pues se acaban como que autorregulando solos, ¿no? Entonces, claro, Reyes decía, las migraciones son uno de los problemas políticos fundamentales. Bueno, son, pero la historia de la humanidad es una historia de movimientos, de personas, de conquistas, de huidas, de colonizaciones. Esa es la historia de la humanidad. O sea, los seres humanos siempre se han movido y siempre se han movido en espacios físicos y políticos complejos, digamos, particularizados, jurisdiccionalizados, etc. Entonces, ahí está la primera opción, la primera pregunta. Que, bueno, de pronto aquí se propone una política de fronteras abiertas, como si esto, para resolver un problema de injusticia, como si esto fuese algo que, no sé, que no se ha podido pensar, o si no se ha definido prácticamente por nadie, por qué será. Claro, una de las cuestiones fundamentales, nosotros tenemos que pensar en los efectos, claro, de las migraciones. Los efectos que intervienen ahí, por un lado, los elementos, digamos, de exclusión de los individuos, diferentes condiciones económicas, guerras, etc. Las prioridades que los individuos intentan plantearse, sus capacidades o posibilidades de marcha, y luego pues, los elementos de atracción hacia el lugar al que quieren ir o llegan, y las consecuencias que se plantean con la llegada de estas personas. Y todos estos elementos, estos cuatro más que se pueden sacar, crean relaciones sociales y políticas muy complejas, que a la hora de valorar moralmente, pues hay que leer muy fino, ¿no?, para intentar dar una respuesta a ella. Pero yo una vez lo que discutía con bastante con Juan Carlos al principio es que, claro, por un lado no podemos, yo creo, equiparar lo mismo. Ya sé que hay una tendencia a no querer distinguir entre refugiados y inmigrantes, y tienen muchas veces las circunstancias económicas que llevan a la gente a emigrar son casi una violencia estructural, digamos, que no sería tan distintas de los refugiados que huyen de las guerras o de amenazas a su vida o a sus formas de vida, etcétera. Bueno, eso hasta cierto punto es cierto, pero también es cierto que la legislación internacional reconoce derechos y lo regula a través de tratados distintos. Esos dos fenómenos, como que son constitutivamente diferentes, porque incluso fenomenológicamente, en términos de fenomenología moral, aquí no estoy de acuerdo, nos reconocemos obligaciones distintas frente a las personas que llegan a nosotros o huyen porque ven su vida amenazada, frente a aquellas que no simplemente, digamos, no tan simplemente, buscan mejorar las condiciones de su vida de acuerdo con unos baremos comparativos de bienestar social que pueden ser mejores en un lado que en otro. Por ejemplo, España prácticamente no reconoce derecho a asilo. No tiene apenas tradición aquí, la gente sabe que no van a darles asilo. Alemania, por el contrario, tiene una gran tradición de derechos de asilo. Claro, al que se le reconoce un derecho de asilo se le imponen unas limitaciones, no puede trabajar. Durante una serie de años pasa a depender de la tutela del Estado. Queda una situación, yo no manejo todos los detalles jurídicos, casi como de apátrida, que se le retiene un poco el pasaporte, etc. Claro, son condiciones, pero al mismo tiempo se le está, digamos, ofreciendo una solidaridad, ¿no? Se está reconociendo la parte receptora casi la obligación de ser solidario con esa persona a la que se le restringe una serie de derechos. En el caso del inmigrante, las circunstancias, si es legal, son muy distintas, y si es ilegal, pues digamos que vive en un limbo, ¿no? Pero vemos entonces cómo constitutivamente el tipo de derechos y obligaciones morales que comportan estas circunstancias son distintas. Y yo creo que nadie va a confundir a una persona que viene huyendo de Siria, de la guerra civil, por un chaval o una chica joven que acaba la carrera en Madrid y que aquí no hay nada y se va a Londres a trabajar en Burger King una temporada para dar que no se les puede poner en la misma balanza, ¿no? Entonces, evidentemente, pensar en que la respuesta moral, la respuesta política a ese tipo de impulsos es el misma, y yo creo que no sería correcto, ¿no? Muchas gracias.
Ya comento. Sí, Sí. comenta Bueno, 5 minutos para sí. que luego haya tiempo para una discusión más gente. Muchas gracias, Paco, por leer el libro y por meterte ya en materia. Y por las objeciones que me has planteado, voy a intentar no responderla in toto y tampoco organizadamente, pero bueno, voy a hacer un par de retazos. Vamos a ver, el libro trata de migraciones y trata de políticas migratorias, de políticas públicas sobre las migraciones. Cuando se habla de políticas públicas sobre las migraciones, al menos tenemos que tener en cuenta dos dimensiones, dos momentos, que es el momento del acceso de los inmigrantes, el momento del acceso y el momento de la integración. Y sobre esos dos momentos, habría otros momentos también, por ejemplo, pero esos son básicos, y sobre esos dos momentos hago un tipo de propuestas en el libro. Hago una propuesta sobre el momento de el acceso, y es la idea de fronteras abiertas. Y hago una propuesta sobre el momento de la integración y lo focalizo en la cuestión de la ciudadanía y hablo de una nueva forma de entender la ciudadanía y sería una forma de ciudadanía desnacionalizada. Bueno, las opciones básicas que me ha planteado ahora el Paco van sobre la primera etapa, ¿no? La cuestión de las fronteras abiertas. Previamente, para un poco exponer cuál es mi tesis, que tampoco es el núcleo de mi libro ni tampoco gira todo. La idea de fronteras abiertas no es la de un mundo sin fronteras. No estoy hablando de que no desaparezcan las fronteras, sino que las fronteras mantengan su función, que son la de intercambios y no la de obstáculos. Las fronteras no son muros, son lugares de comunicación. Las fronteras tienen que ser permeables, esa es su definición. Lo que marcan son distintas jurisdicciones administrativas, es el ámbito de limitación de cada entidad política, pero no son fronteras, no son barreras que impiden la movilidad humana. Esa no ha sido históricamente la función, y la proliferación de muros que estamos viviendo curiosamente, justo después de la caída del bloque soviético y del final de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría sí se levantaron muros para separar sistemas políticos. Después lo que se han levantado es para impedir el paso de personas de a pie. Los muros que se levantan, que cada vez son más, por supuesto, y en todos los continentes. En Australia no, porque no hay fronteras terrestres, pero hay unas barreras también está la armada australiana en pie de guerra, impidiendo la entrada sobre todo de inmigrantes de Filipinas, Indonesia, del sudeste asiático. Y el resto por ejemplo, entre Bangladesh y la India, entre Turquía y Bulgaria, por supuesto entre Estados Unidos y México, entre España y Marruecos, en las ciudades, los enclaves de Ceuta y Melilla. Bueno, por Turquía, y son barreras físicas. Pues mi propuesta es fronteras abiertas al paso de personas, solamente, pero mantenimiento de la potestad estatal sobre el control de las fronteras, por lo cual, en el caso de que haya circunstancias sobrevenidas excepcionales, de catástrofes naturales o de epidemias, que injustificadamente permita el cierre temporal de las fronteras, se cierran, pero no es el estado natural de las fronteras. Las fronteras están para pasar con las condiciones normales que se pongan de presentación de documentación y cuestión, pero no está para ser cerradas. Bueno, pero no es únicamente una propuesta concreta, es porque lo que hay en el libro es una fundamentación de ese tipo de propuestas. Y hay muchas posibles justificaciones, sí, pero me subrayo, me centro y subrayo dos especialmente. Una es por razones de libertad
derecho de libertad, por derechos humanos, la libertad que tiene todo individuo de establecerse en donde uno quiere. Y ese derecho obedece a algo tan simple que nadie en sus cabales se negaría a sí mismo ese derecho. ¿Por qué si a nosotros no nos negamos la posibilidad de poder viajar a cualquier sitio, de instalarse en cualquier sitio, por qué nos lo vamos a negar a los demás? Digo, bueno, ese es un tipo de justificación. Otro tiene que ver, y ese le doy más peso en mi libro, que es vinculándolo a las desigualdades en el mundo y a la idea de justicia global. Por supuesto, la idea de fronteras abiertas no es la solución a la injusticia y a las desigualdades en el mundo. Pero el cerrarlo sí que es un obstáculo para intentar que las personas que quieran puedan mejorar su vida. De todas formas, la justificación primera que digo es que cualquier Estado y los individuos que componen esos Estados tienen obligaciones con respecto a la humanidad, pero no porque sí, no por una razón simplemente moral, que también, sino porque vivimos en un mundo interdependiente, en un mundo socialmente, económicamente dependiente de los demás. Y también históricamente el bienestar y el esplendor económico de determinados países, sobre todo los más desarrollados, no lo podemos desligar de nuestra historia y de nuestra historia también expansionista y colonialista de explotación de otros países. Es decir, la riqueza de Inglaterra, por decir, o de España, pero de Inglaterra, por ejemplo, es un caso bastante palpable, no es independiente de su pasado imperialista y colonial, y de ser el centro del mundo, por ser el centro también de un imperio colonial, y haber explotado desde la India a media África en el siglo XIX y mitad del siglo XX. Y eso también provoca responsabilidades frente a esos países. De hecho, en muchos países, la mayoría de los emigrantes de los respectivos países provienen de sus antiguas colonias. Y ahí hay unas obligaciones también. Pero mi idea sobre las fronteras abiertas no es que sea la única solución o la única opción que tienen los Estados. Los Estados tienen responsabilidades y tienen que hacer algo. Y pueden sacar su billetera y poner dinero y ayudar. Sería lo fundamental, y no solamente ayudar con dinero, sino posibilitar el libre comercio en condiciones de igualdad y de justicia con los países menos desarrollados. Y desmontar las barreras comerciales. Todo ese tipo de cuestiones son las que tienen que hacer. Y si no hacen eso, entonces están obligados al menos a abrir sus fronteras. Es un poco mi... Pero lo que no podemos hacer, y hablamos también en primera persona del plural, porque estamos en países que a escala global, estamos en un país que a escala global es un país afortunado, no podemos desentendernos de la suerte de los menos afortunados. Y algo hay que hacer. O abrimos las fronteras, o ponemos nuestro dinero, o facilitamos que otros países puedan vender en condiciones de igualdad sus productos y abrir nuestros mercados. Hay muchas opciones, pero algo hay que hacer. Una de ellas es esta. Bueno, yo creo que ya hay más cosas que comentarte, pero un poco de... Bueno, pues vamos a seguir con José Antonio Zamora. Sí, no voy a acabar. Bueno, yo me sumo a la... Te hago el agradecimiento para participar en este pequeño debate. También, pues, dar las gracias por el libro, por el trabajo que dedicas, por mucho trabajo, lo que lo conocemos y hemos seguido más o menos, ¿no?, de cerca la génesis de este libro y los trabajos que, pues, sabemos que hay mucho trabajo dentro, y entonces, pues, un motivo de felicitación al autor y de agradecimiento para los que podemos, digamos, leerlo y beneficiarnos de este trabajo, ¿no? Y me parece también, por lo que se ha dicho, que sí, me parece también que plantea el tema,
yo siempre he defendido que las migraciones es un fenómeno y una realidad que permite aproximarse digamos, al conjunto de problemas que vivimos como sociedades, es decir, es una óptica para acercarse a muchos problemas, ¿no? Una manera de mirar la realidad social en su conjunto, y también al mismo tiempo que el que mira solo a las migraciones pues no las entiende, porque tiene que mirar pues, eso que yo creo que de lo que intenta hacerse cargo el libro, ¿no? Esa complejidad, situar, digamos, las migraciones en una constelación, pues, por lo que podríamos llamar el orden mundial, desigual, la globalización, bueno, los términos que se emplean en el libro, pero bueno, ese orden en el cual no son solo el espacio del Estado-Nación, que es en ese caso receptor de inmigración, sino pues esa posición de ese Estado en el mundo y en el orden, en un orden presidido, yo en esto estoy de acuerdo con Carlos, en un orden presidido por desigualdades hirientes, sangrantes, no sé cómo llamarlas, es decir, claman al cielo, que son fruto de un proceso histórico, ¿no? Pero que bueno, y digo, esto no solo irrita a gente de izquierdas, ¿no? Irrita también a gente, a ultraliberales que se dan cuenta de que, bueno, pues digamos, las condiciones de existencia en el orden feudal a veces serán más suaves que las desigualdades que existen en el orden capitalista, que, como dice Keynes, ¿no? Nacer en Bangladesh o en Nueva York, pues eso ya determina de una manera, y además tienes menos oportunidad incluso de cambiar la realidad que en un orden feudal contra el que el liberalismo se revela, ¿no? Para afirmar la capacidad de libertad de los individuos, etc. Bien, ese orden, luego la configuración de los estados nacionales y digamos, eso que Colón definía como el chauvinismo de los estados-nación, ¿no? Es la configuración estatonacional del orden mundial, y que eso determina una forma de ciudadanía con unas contradicciones que Juan Carlos saca a la luz, que analiza, ¿no? Y que a veces pues hace que esa ciudadanía, desde su propia constitución, de su propio origen, esté, digamos, trufada de lógicas contradictorias, ¿no? No solo la contraposición entre el ciudadano y el burgués, o el agente económico y el sujeto de derechos, sino también esa otra forma de generar de establecer límites, cuando la lógica, por así decirlo, la lógica económica no conoce ni a tu padre ni a tu madre, es decir, tú qué tienes, qué puedes comprar, qué puedes vender, qué posibilidades tienes, qué rendimientos, qué fuerza de trabajo. El mercado no debería preguntar por cuál es tu origen, o qué sangre tienes, o de quién son tú, es decir, cuáles son tus sellas de identidad cultural, ¿no? Sin embargo, hay que trazar un límite a esa comunidad, a las reglas, establecer un límite, y digamos las configuraciones nacionales lo han hecho, y eso genera unas tensiones que no sé cómo se podrán resolver, que no son fáciles de resolver, como dice Paco, pero que son tensiones reales que existen ahí, con las que convivimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, todo eso visto desde la perspectiva de la frontera. Yo tengo que reconocer que cuando salió el libro y Juan Carlos habló de él y luego me hizo llegar un ejemplar, yo sentí una cierta irritación, ¿no? Una irritación con el título, ¿no? Que yo creo que, bueno, también él la refleja un poco en la reflexión al hablar de azar, ¿no? Recordaba mucho lo del velo de la ignorancia, o sea, claro, ciertamente el nacimiento es una contingencia absoluta, el ser arrojado al mundo, decía Heidegger, etc., ¿no? El ser nacido, el no poder... O sea, no tienes una condición prenatal para decir yo elijo dónde voy a nacer, me busco mi familia, me busco mi padre, me busco mi país, ¿no?
bueno, sí, efectivamente una contingencia como otras muchas, ¿no? Pero claro, por otro lado está, y yo me acordaba de pronto, me llegó de pronto otro título que lleva el término azar, que es el libro de Monod, El azar y la necesidad. De pronto me llegó como una especie de, bueno, el azar y la necesidad de las fronteras, ¿no? Y esa necesidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa necesidad? ¿No? ¿Cuál es esa necesidad? Que los hombres, es una constante antropológica, probablemente, la necesidad de delimitar los territorios, de delimitar las comunidades, de hacerlas, digamos, gestionables desde las diversas circunstancias históricas. Pero claro, la funcionalidad de las fronteras va cambiando con el paso de la historia, con la confluencia. Es decir, las fronteras no son lo mismo en los imperios premodernos, o no son lo mismo en el orden medieval, o no son lo mismo en el orden capitalista, y entonces hay que hacer un esfuerzo de reflexión sobre qué función cumplen esos dispositivos, ¿no? Y aquí es donde empiezan bueno, como lo he hablado contigo, pues hablado en repetidas ocasiones, aquí es donde yo empiezo a tener cierta dificultad porque claro, aquí yo creo que es preciso entender qué papel juegan las fronteras en la construcción del orden mundial capitalista. Ahí hay que hacer un esfuerzo de reflexión de por qué, es decir, si digamos, ¿qué es lo que hace que ese orden tenga como una dinámica globalizadora desde su origen? Es decir, la globalización, con todos mis respetos, no es un fenómeno nuevo, ¿no? La globalización es un fenómeno, digamos, inscrito en el ADN del sistema mundo capitalista, es decir, tiene que expandirse, tiene que integrar en una lógica, llamémosle, de valorización del capital, el conjunto del planeta, y eso es una tensión permanente en la dinámica del sistema económico, y al mismo tiempo tiene que jugar con, es decir, el orden westfaliano es un orden de construcción europea y de reparto del mundo. De extensión, expansión y integración en una determinada configuración del conjunto del planeta. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para entender, digamos, cómo las fronteras, qué conjunto de papeles forman. Es muy complejo, yo lo entiendo, que no es fácil, yo quisiera evitar simplificaciones, pero hay un aspecto que a mí me parece que está ausente y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y que es el aspecto económico de la frontera. Es decir, la frontera tiene un papel fundamental, ¿no?, en la distribución y en la configuración económica del sistema mundo capitalista. Y eso a mí me parece muy importante. Hay una serie de gente que trabaja en la línea esta, yo no es que me suma esa línea de pensamiento. No está ausente en el libro. Digo, sí, pero claro, sí, no está ausente del todo. Lo que pasa es que, quiero decir, ahí hay yo creo que una necesidad de decir, digamos, tu impulso normativo, un poco irrefrenable, te hace pasar enseguida a ese plano antes de analizar más a fondo. Y entonces yo creo que eso te pasa un poco como a Rawls, ¿no? Dice, bueno, esto de los sistemas económicos, esto es para los economistas. Nosotros lo único que vamos a hacer es una reflexión moral sobre el funcionamiento de este sistema. No, es que la moral se escuda en desentrañar cómo funciona este sistema. Ahí no se escuda la moral, no qué consecuencias tiene. Digo, también, pero no solo, ¿no? Entonces hay un previo, que es que el debate ético y moral no es sobre los efectos, sino sobre la lógica y el funcionamiento de ese sistema. Ahí se juega también, y es, digamos, la reflexión moral está incluso en el nivel analítico. Para mí, bueno, esto sería muy discutible, pero te diría eso, ¿no? Entonces, el concepto que hoy se maneja desde los teóricos del sistema mundo, de la teoría del sistema mundo, el sistema o ecología mundo, es el concepto de frontera mercantil. Y el concepto de frontera mercantil, yo voy a usar un
una analogía que puede ser extraña, pero tiene que ver con lo que conocemos dentro de las sociedades burguesas capitalistas con lo que se llama la escisión del valor. La escisión del valor tiene que ver con que hay una serie de tareas reproductivas que no son mercantilizables, pero que son imprescindibles para el funcionamiento, para la reproducción del valor, para la creación y reproducción del valor. Y se ha decidido que esas tareas reproductivas, en primer lugar, no van a producir valor abstracto, no van a producir capital, y además que las van a cumplir las mujeres. ¿Dónde se produce la riqueza monetaria? ¿Se produce en las tareas reproductivas? No, cero, prácticamente, ¿no? Sí que hay tareas reproductivas que están, digamos, tienen retribución monetaria, pero la mayoría no. Y se imputan a las mujeres. Bueno, eso se entiende, es decir, ¿qué pasa? Que para poder sostener un determinado rendimiento, unos determinados niveles de beneficio, de creación de valor, tú necesitas escindir unas tareas que no van a generar valor y que a coste cero o casi cero. La explotación de la mano de obra en los procesos de colonización ha funcionado igual. La extracción de materias primas en el mundo ha funcionado igual. Cuando el carbón se acaba, cuando tenemos que ir a por otras materias primas y el precio imputado a esas materias primas es arbitrario, como el de las tareas reproductivas, absolutamente. Y la producción de valor en el sistema capitalista no funciona, no se puede sostener, y los niveles de beneficio no se pueden sostener sin esas fronteras mercantiles. Digo, esto no explica las fronteras, naturalmente, pero también las explica, y hay que meterlo. ¿Por qué? Porque en el fondo la propuesta de la justicia global es una propuesta socialdemócrata, con todos mis respetos, que es decir, bueno, dejemos un nivel de igualdad aceptable que no destruya esto, que mantenga el negocio en marcha, y compensémoslo con medidas de redistribución, de estado del bienestar. Yo siempre te he dicho, esto es universalizable, y si no es universalizable, ¿por qué no es universalizable? ¿Por qué no es universalizable? ¿Por qué? Porque esos, los habitantes de Latinoamérica tienen menos capacidades intelectuales, tienen menos moral de trabajo que los alemanes. ¿Por qué esto no es universalizable? ¿Por qué el sistema económico mundial no permite la universalización de eso que se soñó en los años 70, y es que la cooperación al desarrollo iba a llevar el bienestar? Y eso tanto más cuando estamos en un horizonte donde el crecimiento económico ya no está a nuestra disposición. Es que no está a nuestra disposición. Entonces, digámonos perfectamente a la cara y con la suficiente, es decir, lo que queremos es mantener, y la crisis de los refugiados nos lo ha puesto sobre la mesa, lo que queremos es mantener un nivel de privilegio para el 20% de la población mundial, y el resto que se vaya, que se hunda en el Mediterráneo o donde sea, pero que se hunda. Y esa es la fórmula. Yo prefiero nombrar eso y decirlo, es decir, yo estoy detrás de eso. Yo defiendo esto. Y lo defiendo sin ambajes. A una fórmula que me parece, Juan Carlos, que es una fórmula un tanto tramposa, es decir, ayudemos un poquito, abramos un poquito las fronteras, tratemos un poco mejor a los inmigrantes. Lo del obstáculo, ¿cómo se explica que las fronteras se hayan cerrado en España y que del 2001 al 2017 hayan entrado en España censados por el Ministerio, no ilegales, ¿no? Hay 5 millones de extranjeros en España viviendo? ¿Eso cómo se explica? Muchísimas gracias, José Antonio. José Antonio es alguien con el que desde hace años trabajo y con el que he compartido proyectos de investigación, y bueno, y somos muy conscientes de nuestras afinidades y también de nuestras discrepancias. Digo que el estilo de hablar también responde a que hemos hablado de esto tantas veces y con esta misma tono que casi pierdo un poco el sentido de que estamos... Y yo en realidad comparto un sano escepticismo marxista con respecto a los tratamientos filosóficos de la justicia, comparto.
pero no con la intensidad, hay que decirlo, con la que tiene Zamora. Pero también, y creo que es importante considerar también otras cuestiones subyacentes en todos los procesos sociales que tienen que ver con los conflictos de clases y con el control de los medios de producción. Y eso lo reconozco y en ningún caso en mi texto hay una negación de eso. Posiblemente no esté suficientemente subrayado, pero no niego ese tipo de influencias económicas en todos los procesos. Lo señalo, lo indico. Por cierto, por supuesto que mi aproximación es más normativa, pero no evita lo otro. Pero yo también creo que es preciso no ser simplista ni dogmático y que no se puede sobrevalorar una única acercamiento teórico y práctico a las cuestiones, que hay que problematizarlo y hay que concretizarlo, y hay que también meter otras dimensiones filosófico-morales y también culturales en los procesos. Por eso, por ejemplo, mi idea de integración social la ubico dentro de una jornada que yo denomino post-multiculturalismo, que está muy cerca de la idea de interseccionalidad. Es decir, cuando se crean o se dan circunstancias de injusticia social, no se da una dimensión y no se da, con frecuencia confluyen distintas dimensiones que hacen que la realidad sea aún más compleja y mucho más difícil de superar. Es decir, la intersección de dimensiones políticas, de injusticia política y de falta de reconocimiento político va asociada en muchos casos con cuestiones también de género o con cuestiones también de diferencia cultural. Y esas todas confluyen en la interseccionalidad de los conflictos. Y lo que intento es que la exposición confluya en todas estas aproximaciones. Y la realidad de las migraciones, por supuesto, es indisociable de los intereses económicos a nivel mundial, no solamente de los estados, sino de las grandes corporaciones financieras y mercantiles. Y es cierto que los estados no se han desvanecido, pero es que hay estados que no llegan a ser estados, que son nominalmente estados dentro de la lista de Naciones Unidas y nunca se han establecido. Y hay otros estados, muy pocos, que mantienen su plena potestad, muy pocos, y pueden implementar políticas, pero no ninguno prácticamente, incluso la grande potencia, hasta las últimas consecuencias. Porque también son esclavos, o dependen, esclavos sería demasiado, pero dependen también de otros intereses económicos que no están en manos de los gobiernos. Y una realidad palpable en nuestro mundo es que la globalización, y eso estoy plenamente de acuerdo contigo, no es un fenómeno de hace 4 días ni de después de la caída del muro. Digo que es cuando, bueno, eso es cierto que es una última ola que se ha hecho más palpable y sobre todo se ha llevado a la academia y se ha verbalizado con ese término. Pero cualquiera, y no hace falta ser Einstein para decir que la economía mundo, por lo menos, está muy palpable desde la época de los grandes descubrimientos del siglo XVI. Y desde ahí, desde un foco de poder localizado en Europa, se ha ido extendiendo por todo el mundo. Y eso es una realidad. Bueno, una realidad también es que en nuestro mundo las fronteras no se desvanecen, no se han difuminado, pero se han evaporado o se han cortado para muchas transacciones de tipo económico y financiero. Y se han levantado y se levantan muros para impedir el paso de personas, de determinadas personas, no para todos, porque hay muchas personas que tienen una enorme facilidad para moverse en el mundo. Ser ciudadano de Alemania implica que
uno se puede mover por 184 países sin tener que pedir un visado. Ser ciudadano de Afganistán significa que solamente lo puede hacer por 25 países, por ejemplo. Pero bueno, para ciertas personas de determinados países, y no solamente, y con un nivel de riqueza y de poder, el viajar es prácticamente unas pequeñas molestias de carácter administrativo en el aeropuerto, en el peor de los casos. Y otros tienen la posibilidad incluso de pasar por salas VIP, que facilitan todo. Pero para muchos es un tormento pasar una frontera. O directamente se le impide. El parar el acceso de ciertas personas es a una vez funcional para los intereses económicos de un Estado y es funcional para los intereses económicos también de cierta clase social, que no se haga de manera legal, sino que entran de manera ilegal para una mejor explotación. Y decir que hay prácticamente ningún país tiene una política real de puertas herméticas, aunque nominalmente lo sea. Siempre hay un entresijo donde pasar, pero pasar en las condiciones que uno quiere. Pero el pasar además para que no es lo mismo pasar con todos los papeles que sin papeles. Y eso permite una forma de inserción muy diferente. Y implica el que también se integren en la sociedad, sin integrarse socialmente, se convivan, cohabiten personas que no tienen derecho. Y se crean nuevas infraclases sociales. Y bueno, ese tipo de cuestiones, por supuesto, ahí en ese análisis dicen, no, es que no tengo en cuenta lo de factor económico. Creo que sí lo tengo presente. No desde una cuestión, no hago una macroteoría social y macroeconómica. Bueno, quizá primeramente porque quizá no está en condiciones de hacerlo. Y luego porque tampoco los libros tienen sus temas y hay que escucharlos y no puedo desarrollar todo. Bueno, es un poco una primera aproximación. Bueno, esto vamos a terminar no con las personas, sino con vamos a seguir, ¿no?, con la última persona que estaba prevista que interviniera, que es Lola Sánchez Almendros. Bueno, pues lo primero quería darte la enhorabuena por la confección del libro. O sea, soy consciente de que son muchos años de estudio, la propia forma, estructura, se nota que muchas veces vuelves sobre temas que dejaste abiertos en otras partes, entonces es una reflexión que no tiene fin y que, bueno, pues en algún momento tenías que publicarlo, pero que entiendo que ha sido trabajo de mucho tiempo y también va a ser trabajo de mucho tiempo. Y también te quería agradecer, pues, lo primero, que aquellos primeros días míos en el instituto, que todavía no tenía acceso a la biblioteca, este fue el primer libro que leí aquí. Y como no, pues agradecerte también que me hayas invitado esta mañana. Debo confesar y decir que creo que Lola ha sido la primera lectora, la primera persona que ha leído el libro completo una vez publicado. Entonces esto me sitúa en una circunstancia de muchísima responsabilidad y bueno, yo creo que lo tengo que enfrentar como puedo, ¿no? A la hora de pensar sobre qué hablar aquí hoy, pues eché mano de mis notas. Y al echar mano de mis notas, pues me di cuenta de que me resultaba difícil diferenciar cuáles eran cosas tuyas de otras que eran mías. Entonces había momentos en los que sí que veía claro que nos fusionábamos, en otros en los que entraba en absoluto debate contigo, pero todo era bastante híbrido, ¿no? Entonces, bueno, al final he pensado que lo mejor sería destacar 4 o 5 puntos que he considerado que son como claves, quizá desde una perspectiva como pueda ser la mía, que es más CTS que teórica normativa. Y luego al final pues quiero presentar una serie de problemas. Voy a intentar ser breve porque el tiempo apremia, pero... Bueno, lo primero que consideré o que me pareció que era relevante en el libro es la diferencia que estableces entre movilidad y migración. En ese sentido, bueno, ya son temas que más o menos han salido. Había un momento en el que hablas del derecho a migrar, pero no el derecho a inmigrar, o sea, el derecho a irse pero no a llegar. Y en este punto pues es interesante, relacionado con el concepto de las fronteras abiertas, que las fronteras abiertas siempre están abiertas pues, para, por ejemplo, el personal cualificado, pero no para otro tipo de viajantes, ¿no?
Y en relación a las fronteras abiertas, que ha sido el tema que ha salido, yo no tengo del todo claro que realmente esas fronteras existan de manera económica, como decía puesto que realmente en esta transición a una economía financiera es evidente que en el momento en el que las bolsas abren o cierran es independiente de las fronteras y que en un capitalismo de la información y del conocimiento pues los datos no entienden de fronteras, ¿no? Entonces, bueno, eso también yo creo que diluye o en cierto modo resignifica cuál es el concepto de clase social y por consiguiente cuáles son los problemas sociales. El problema entonces de justicia no es tanto de distribución, sino de reconocimiento, como creo que más o menos ahí sí que nos acercamos. Y luego sí que es verdad que ese modelo de frontera abierta, en el fondo está ligado pues, a una idea de globalización fronterizada, que esa es una expresión que tú también utilizas, pero que en el fondo está relacionada con la economía, ¿no? Entonces me recuerda un poco a esa idea, cuando tú hablabas ahora de la unión por cuestiones mercantiles, que al fin y al cabo sí que se da, pues a esa idea, o esa imposición que hizo Estados Unidos con Japón y China en su día, ¿no? O sea, o que se abrían o que les invadían. Aquí es interesante también, cuando hablas de globalización fronterizada, ese transnacionalismo migratorio, que no necesariamente es un postnacionalismo, en el que se crean vínculos y nuevas categorías entre las sociedades de origen y las sociedades de destino. Y al fin y al cabo yo creo que es ahí precisamente donde se puede forjar una nueva idea de ciudadanía al margen de los estados o de las imposiciones, digamos, legales, ¿no? Las fronteras también existen a un nivel interno, pero claro, las fronteras están definidas por un modelo de militarización, un modelo de criminalización y un modelo de miedo que es destacado por ejemplo. Y ya en esto pues tenemos pues el ejemplo de las cuestiones de cooperación entre estados, que al final es, en el caso de España y Marruecos, pues que los marroquíes retengan a los inmigrantes, y eso es en lo que se traduce la gestión de la inmigración, o sea, pasar la bola a otro, para luego quedar mejor en la prensa, ¿no? Entonces, por lo menos en el ámbito europeo, sí, bueno, en general convivimos con un modelo de globalización que se contrapone a un modelo de securitización o de tendencia a de apelar a una necesidad de seguridad que solamente se fundamenta en argumentos demagógicos, populistas y temerarios, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que aquí el conjunto de políticas que se llevan a cabo pues, son por un lado de protección y por otro lado de apertura, entonces se establecen contradicciones constantes. Se intenta mantener el statu quo entre las naciones, yo por lo menos hablo del caso europeo, pero a la par se marcan los límites porque si no pues puede venir un yihadista y liarla, ¿no? Entonces, este modelo de inmigración es entendido como un desafío a gestionar políticamente. Y recuerdo que en el libro hablabas de como una lógica de los grandes desafíos, pues se incluiría en esa lógica, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que son los estados los que tienen sus propias legislaciones, al margen de que luego haya un derecho internacional superior, que de hecho, pues no sé. Esta idea de justicia y de ciudadanía, por consiguiente, son ideas estadocéntricas. Y claro, el problema realmente de la inmigración no... Yo creo, y yo creo que también en parte del libro tú lo recalcas, no es tanto una cuestión de derecho, sino las condiciones de igualdad en las que se genera, las condiciones de desigualdad en las que se genera la inmigración y las condiciones de desigualdad que también genera la inmigración, ¿no? Entonces aquí hablamos ya no solamente de una cuestión de derechos políticos, sino también de una cuestión social. Luego, por otro lado, la distinción que haces entre nacionalidad y ciudadanía también me parece fundamental. La nacionalidad la presentas como un criterio de discriminación, también como un criterio de desigualdad, y aquí pues Eulalia lo ha dejado claro, ya en la primera línea se viene presentado. Luego a lo largo del texto sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hacías referencia al informe de desarrollo humano de 2009, ponías sobre la mesa datos cuantitativos que demostraban esta circunstancia, ¿no? Y la diferencia con la ciudadanía, que también la defines en un momento dado como una vertebradora de exclusión, y es precisamente pues la categorización o esa idea estadocéntrica de lo que ha de ser la ciudadanía. Lo que sí que no comparto es esa solución pues, universalista, ¿no? En el momento en el que dices que sería necesaria una ciudadanía global y que incluso ya estaba presente en la Declaración de Derechos Humanos del 48, y al fin y al cabo ahí sí que pienso que esa tendencia universalista, ese argumento moralista que ronda lo kantiano, yo por lo menos no
no lo comparto. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Y luego, pues, el mero hecho de que es que los derechos humanos no se cumplen. Si no se cumplen en las legislaciones internacionales de los derechos humanos como abstracción idealista, pues es más difícil, ¿no? Y bueno, pues el último punto que quería destacar es la condición del migrante como un sujeto deslocalizado, lo cual tiene sus inconvenientes, pero yo también considero que tiene, si acaso tiene potencialidades ahí donde reside, ¿no? Es un sujeto sin derecho a tener derechos, entonces aquí tú presentas tu posición que es post-multiculturalista y de la interseccionalidad, que yo creo que quizás sea lo que en el futuro podrías desarrollar más, porque me resultó interesante, pero no, al fin y al cabo solamente vos quejas. Bueno, pues la cuestión es cómo haces derechos dentro de un modelo de derecho estadocéntrico. Pues entonces digamos que la solución es hacer derechos al margen del Estado, ¿no? En ese sentido yo creo que sería pues, ampliar las libertades al margen de los marcos estatales o son marcos legales. Entonces esto sería pues, un desarrollo de capacidades a nivel social, ¿no? Entonces la integración, desde el punto de vista que yo más o menos considero, no habría no creo que sea algo que se pueda regular, porque en el caso de Francia, por ejemplo, sí que ha habido políticas de integración que se podrían considerar las mejores de Europa, pero luego estamos viendo como parte de la población musulmana, de hecho, no está integrada, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que quizá podría ser productivo sería pues, llevar a cabo una evaluación de cuáles son los índices los que se mide esa integración. Tú apelas a esos, pero realmente los índices, bueno, de hecho en mi trabajo, no sé si recordarás, yo hablaba de esto. Sí. O sea, los índices con los que la Unión Europea mide las políticas, las políticas de integración, realmente ponen muy de manifiesto por lo que ha dicho Zamora. O sea, el migrante es entendido como un sujeto económico y la perspectiva de género no aparece. Entonces, si entendemos a los que emigran como trabajadores y a las mujeres directamente las echamos del análisis, entonces, ¿qué estás analizando? Ese es el problema, ¿no? Entonces, se siguen haciendo políticas con unos sistemas de evaluación que no tienen ni pies ni cabeza y bueno, pues se acumulan los problemas. Y otra cosa que también es destacable es que este índice de integración, los criterios de evaluación poco tienen que ver con los criterios que se utilizan para medir el índice de desarrollo humano. Entonces, ¿en qué estamos? Es una cosa paradójica, ¿no? Y sí que, bueno, así para no sé cómo decirte, cuestiones más o menos críticas que yo vea, pues quizá esa idea de las fronteras que yo creo que más bien, o sea, en el ámbito económico no existen, en el ámbito estatal existen cuando interesa dependiendo de cuestiones económicas, cosa que es paradójica, porque en lo económico no existen, pero económicamente a los estados interesa que existan, entonces es raro, ¿no? Pero el modelo que tú propones realmente, yo cuando lo leí me parecía la idea como cuando en un estadio de fútbol es un sitio público, ¿no? Y si de repente unos hooligans la lían, hay una sanción. Entonces es un sitio público al que se puede acceder cualquiera, pero si sucede algo, de repente, o sea, lo que tú decías, circunstancias clave, ¿no? Se cierra. Pero claro, es muy complicado, porque es un espacio público que se puede cerrar o no cerrar en función de qué tiene que pasar para que se cierre o no se cierre, ¿no? Y lo que sí que he hecho en falta, esto es una perspectiva de género que no creo que esté del todo tratada en el texto. Entonces, ahí creo que la noción, o sea, la relación entre la caída del estado de bienestar y el aumento de la migración femenina tiene relaciones, o sea, puede ser productiva a nivel de análisis teórico y quizá no sea una relación o sea, quizá guarde relaciones causales con la circunstancia europea, al menos en la actualidad, ¿no? Esas redes de cuidados transnacionales que se generan pueden ser cosas interesantes a tratar. El cerrar fronteras se ha comprobado que es imposible. No hay ninguna frontera que sea hermética, por mucho que se quiera. Lo que sí sirve es para hacer muchos negocios.
para dificultar muchos movimientos y provocar muchas pérdidas de vida. Pero aún así, ¿dónde se ha invertido más en cerrar fronteras? En la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Cuántas personas pasan todos los años por esas fronteras? En condiciones deplorables, con pérdidas de vida y con grandes empresas, grandes intereses económicos, ganando miles de millones de dólares con esto. Y no es demagogia, eso es pura realidad. El negocio de las fronteras, el negocio de la securitización que está amenazando la vida cotidiana y la libertad de los individuos es central. Y que sí que hay una teatralización de las fronteras, de la seguridad. Y teatralización me refiero a dramatización del papel de las fronteras como demostración de que los gobiernos hacen algo que está con respecto a una cuestión que está creando preocupación en la esfera pública. Es decir, se ha movido el fantasma, la amenaza de las migraciones y del choque de culturas, también del choque de civilizaciones y en Occidente especialmente de la amenaza islámica, y los estados tienen que hacer algo. Y se supone que hacen más cuantos más metros ponen de muros, y cuanto más altos son los muros. Y ahí hay una teatralización de poner, que son incapaces de gobernar muchas cosas en la vida, de poder de alguna manera gestionar los flujos macroeconómicos y tener cierta independencia de política económica, pero como eso no lo quieren, no se quiere aceptar públicamente, tienen que demostrar que tienen algo de poder. Y parece que con los emigrantes sí se muestra en todo su esplendor la soberanía. Bueno, esto no es una idea mía propia, pero la hago mía. Entre otras, Wendy Brown pues lo ha desarrollado muy cabalmente, ¿no? Bueno, y no me enrollo más para poder... estoy curioso también, te agradezco mucho, Lola, por tu lectura y por tu lectura fresca, y además, como tú, de alguien que en principio no tenía un interés o un conocimiento previo del mundo migratorio, que bueno, sí lo tenías algo, pero no era tu tema, y me parece muy interesante. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que habéis intervenido, y abrimos ahora un turno de palabra a ver comentarios. Yo en primer lugar quiero felicitarte porque me parece que es un libro enormemente trabajado, enormemente interesante, complejo, porque efectivamente el tema lo es, pero se nota que no es un libro escrito pues, para seguir el paso, sino que es un libro con una larga trayectoria de pensamiento detrás. Creo además que un elemento fundamental para escribir un libro es ser capaz de establecer límites. Si uno quiere decirlo todo en un libro, es mejor que no escriba nada, porque es totalmente imposible. Y lo que no se te puede pedir ni a ti ni a nadie que escriba un libro es que, bueno, ¿dónde está lo que no aparece? Bien. Claro, si hay muchas cosas, obviamente, que no aparecen, pero de lo que yo creo que debemos juzgar y debemos tratar es de lo que está en estos momentos dentro de las 300 y pico páginas de este libro. Me parece que es un libro valiente, por otro lado, y con un intenso espíritu de interdisciplinaridad, desde teoría de la justicia hasta sociología de las migraciones, pasando por historia. Hay bastante historia a lo largo del texto, más de la que yo creo que se ha puesto de relevancia en los comentarios, y en fin, por lo menos esos. Y hay también otras alusiones a otras temáticas, pero bueno, yo ya en eso no voy a entrar. Parece que en ese sentido es un libro enormemente rico y enriquecedor en la lectura. Yo sí querría que hablaras del momento de la integración, porque bueno, casi todo hemos estado hablando más del momento de acceso, de la propuesta
de fronteras abiertas y en qué consiste esa propuesta. Y mientras que tal vez en el coloquio falta más este otro segundo momento de integración y la propuesta de ciudadanía desnacionalizada o ciudadanía post-marsaliana. Y yo creo que además me parece es una propuesta interesante y sí querría que nos contases algo más, cómo has llegado hasta esa propuesta y cómo ves el tema, que tiene muchos, está ligada también a problemas de identidad que aparecen en el libro, la complejización de la identidad, las identidades fuertes, identidades débiles o plurales. Es un tema que a mí sí me ha interesado a lo largo de los últimos años y que también aparece en el libro. Y en último término, el fracaso de las políticas de integración, que es uno de los elementos más claros en los últimos 20, 30 años. Es decir, el modelo francés, tú has hablado del fracaso del modelo francés, y sí, está ahí, es un fracaso. El fracaso del modelo inglés, pues también. El fracaso del modelo alemán, también. Tal vez el modelo canadiense sea el único, pero no sé si hasta qué punto tampoco también está fracasado. Pero el problema es que la integración hay que hacerla sabiendo que los modelos tradicionales de integración ya no nos sirven. Hay que pensar nuevos modelos y establecer nuevas formas de relación y nuevas formas de identidad, de cultura, de relación cultural, de multiculturalismo o post-multiculturalismo. Yo creo que en esa línea sí, a mí me gustaría que dijeras alguna cosa. Y antes de comentar esto, aquí con estas cuestiones se ve clarísimamente que cuando uno habla de migraciones tiene posiblemente el mejor laboratorio práctico para testar las teorías políticas que los filósofos somos tan acostumbrados a elucubrar en el vacío. Cuando hablamos de migraciones, las cosas no aparecen tan claras y los modelos no aparecen tan ejemplares. Hablamos de modelos, pero no son ejemplos que tengamos que seguir, sino que son simplemente a partir de una práctica crear cuáles son los rasgos de integración que se han llevado en distintos países, pero es que ningún modelo de integración nacional sirve de ejemplo positivo. Lo que sí podemos es aprender de ellos negativamente, de muchos modelos. Me ha interesado la cuestión de la integración política, porque de los inmigrantes, porque con la integración política salta por los aires el mito fundador de la democracia. Es decir, no el mito, sino la idea motriz de toda la democracia. Es decir, solo son legítimas las normas y las políticas que cuentan con la aquiescencia, con el consenso de sus destinatarios, porque han podido participar en su confección. Pero cada vez hay más... Bueno, en la antigüedad era normal que todas unas clases sociales o todos los grupos sociales no participaban de eso. Por ejemplo, la mitad de la población femenina, todos los esclavos, pero no estoy hablando ya de la antigüedad, sino de la primera gran democracia moderna, que es Estados Unidos. Se permitió el lujo de marginar a todo un sector enorme de la población que era esclavo, directamente sin derecho. Bueno, pues hay hoy también en todas las sociedades más desarrolladas personas que habitan, que contribuyen al bienestar común y que no pueden participar políticamente. Son lo que llamo, en el mejor de los casos, cuando tienen
cuando tienen papeles, tienen derechos sociales, tienen derechos civiles, pero no tienen derechos económicos, de percepción económica muchas veces, pero no tienen derechos de participación política si no son ciudadanos. Y eso me recuerda mucho a la idea y a la institución romana de las civitas sin el sufragio. Cuando los romanos iban conquistando, eso, a partir del siglo II y III antes de Cristo, del tercero y segundo antes de Cristo, nuevas ciudades en la Italia del norte, lo primero que hacían era concederles derechos, darles ciudadanía, pero no sufragio. No eran ciudadanos de pleno derecho y no participaban en las decisiones políticas. Eran sujetos pasivos, podían negociar, incluso en algunos casos podían también casarse con romanos o con romanas, pero no tenían derechos políticos. Pues aquí, en los países en muchos países desarrollados y democráticos de inmigración, los inmigrantes no poseen y no disfrutan de derechos políticos. Y eso me parece que es una de las grandes déficits de las políticas de integración y que hay que superar. Pero he mencionado que los inmigrantes pueden tener, si tienen papeles, porque eso, lo que sucede en la práctica real es que hay toda una estratificación y toda una serie de posiciones sociales que ocupan los inmigrantes, desde el que lleva muchos años y tiene todos los papeles y está legalizado y se llama en la teoría migratoria así más convencional hoy denizens, esos son cuasi ciudadanos, otros que están con un estatus de refugiado, otros que tienen permisos para trabajar simplemente, pero luego hay una gran clase que no tiene papeles, se puede llamar ilegales, indocumentados. Yo no estoy diciendo que ilegal sea una buena denominación, pero se le llama así. Y bueno, hay toda una estratificación. Pero uno de los puntos determinantes son los derechos políticos. Y lo que hay es una desagregación de los componentes tradicionales de la ciudadanía. Si le puede, los que están con mayores derechos se pueden disfrutar de unos derechos de tipo económico, social, derecho a la educación, derecho a la sanidad, pero no tienen derecho al voto, ni a ser elegidos. Entonces, como que esa noción tradicional de ciudadanía, que era la plataforma por la cual un individuo se reconocía todo tipo de derechos, pues se desagrega. Y está vinculada la plenitud de los derechos a la plena posesión de la nacionalidad, que es una posesión diferente, al ser miembro de un Estado, nuevamente adquirido por nacimiento, aunque hay otro tipo de posibilidades de adquisición, desde otra la naturalización. Pero esa es una potestad del Estado bastante libérrima por parte del Estado, que además es reversible. Los ciudadanos por naturalización pueden perder su nacionalidad, mientras que un ciudadano por nacimiento no pierde nunca su nacionalidad. Está prescrita en todas las constituciones democráticas esa posibilidad, ¿no? Bueno, y mi propuesta de ciudadanía desnacionalizada, es decir, es separar el disfrute y el reconocimiento de los derechos de la nacionalidad. Y esa es la manera de hacer justicia a la noción universal de derechos humanos, básicamente. Bueno, puedo pronunciar más, pero un poco por ahí va. Gracias a Juan Carlos y al fin a los intervinientes. Yo la verdad es que no he leído el libro, he leído el resumen que mandó Antolín y vamos, quería comentarte, no sé si tiene verdaderamente relación con alguno de los problemas que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Y desde luego no es la parte más interesante del asunto, pero a mí en tu resumen verdaderamente me ha llamado la atención
bueno, el No énfasis... es resumen, es el prefacio. Bueno, el prefacio sí, por eso. Pero no es resumen. Bueno, pero está abreviado, ¿no? Realmente respecto del texto del libro. Es el artículo de claves, Sí. es un resumen del prefacio. Pero no es que sea un resumen del libro. En todo caso, simplemente eso, comentarte que el énfasis casi más expresivo, aunque yo da la impresión de que es también conceptual en este uso del término azar llevado al título y un poco en la conceptuación que se desprende del texto, ¿no? Yo no sé si es realmente oculta como una ambigüedad conceptual que a mí me parece difícil de manejar, porque claro, el azar tal como aquí aparece es realmente el azar del trazado efectivo de las fronteras, que vayan por uno u otro lugar, pero en ningún caso eso se corresponde más bien con la necesidad de que haya fronteras, que justamente aparece como una necesidad universal, ligada por lo menos a la existencia de estados, de comunidades políticas, ¿no? Y entonces hay un cierto solapamiento en que parece, bueno, que la contingencia de su trazado contagiase, ¿no?, a su propia existencia, porque se reproduce un poco cuando aparece en la propia perspectiva de los individuos. Dices tú, bueno, el azar de haber nacido en este o aquel lugar, que ha recordado también Reyes, ¿no? Bueno, sí, eso es un azar en cierta perspectiva, porque verdaderamente lo que es una necesidad es nacer en algún sitio, ¿no? Si identificas ambos o si, en fin, no sé, se contagia del primero hacia el segundo, yo creo que vas hacia un concepto de necesidad y de necesidad vinculada a lo racional, a racionalidad, que verdaderamente es de un intelectualismo, yo creo que excesivo para tratar estos asuntos, ¿no? En realidad, claro, es verdad que es algo así como manejar un dominio intermedio que yo creo que se acerca más a categorías, por ejemplo, como contingencia, pero en tu propio prefacio, contingencia, en la página 89, por ejemplo, el azar, la contingencia, la fatalidad, el capricho o la arbitrariedad son términos estrechamente asociados a la realidad de las fronteras. Bueno, ¿y cuál es el concepto, digamos, alternativo a esa serie? Pues es que yo creo que verdaderamente necesitas justamente categorías que no están entre necesidad racional y azar absoluto, y que esas son propiamente las categorías históricas, histórico-políticas, y las propias de una cierta, claro, vamos, si es que cabe, yo no estoy abogando por eso, pero en fin, algo así como lo que Ortega llamaba razón histórica, ¿no? Bueno, es un comentario, verdaderamente, porque la envergadura del trabajo, pues lo que pides es leerlo en serio, ¿no? Pero la verdad es que me ha llamado la atención y me gustaría... El punto básico el título, como dice Reyes Mate, tiene su punto de ambigüedad, y además he jugado con esa ambigüedad, ¿no? El título. Luego, no es la tesis que vertebra todo ello, pero sí es la imagen que llama la atención y que invita a la lectura. No es la idea vertebradora total, aunque aparece en varios sitios centrales del libro. Pero mi idea no es que las fronteras como tal sean azarosas, es decir, que también lo son en su trazado, pero no es eso el punto que yo quiero subrayar. Lo que quiero subrayar son las consecuencias para los individuos. Es decir, el que uno nazca de un lado a otro, en algún sitio tiene que nacer. ¿Pero por qué? Porque nazca de un lado a otro, su expectativa de vida tiene que ser diametralmente diferente. Y aquí tomo un poco la racionalidad por la que ha nacido. Tomo un poco la cuestión de que hay otras condiciones en la vida que también son aleatorias, ¿no? Como el nacer varón o mujer, o nacer blanco y negro, y de algún color tienes que nacer, de algún género tienes que nacer, y todo ese tipo. La cuestión es que, al menos en muchas sociedades, históricamente, ser mujer o ser varón implicaba toda una serie de derechos muy diferentes, y eso hoy nos afecta.
Y en muchas sociedades, en las sociedades esclavistas, ser negro era natural, que no tuvieras derecho y que podías estar dependiente de otra persona, no tuvieses no fueses persona de pleno derecho, no pudieras administrar tu propia vida, y eso ya no es admisible. Pero ¿por qué es admisible? Que porque por tener una nacionalidad u otra no puedas viajar. Eso es decir, la misión fundamental de la justicia es domeñar las desventajas de esta forma. Sí, pero es que ese dominamiento está también situado, está también ligado... Claro que está situado, pero no hay ninguna contradicción lógica en plantear eso, en plantear la idea de que la diferencia de nacimiento no generen diferentes estatus sociales y distintos derechos, que es lo que ha generado las diferencias que hemos hablado, de género o de raza. ¿Por qué admitimos ahora diferencias de nacionalidad? Cuando otras no. Ese me puede ser un residuo, como dice Karen, de un privilegio feudal. Ahora personalizado en el otro, en el extranjero, en el que no tiene nuestra nacionalidad. Se le trata como si no fuese persona de pleno derecho. Son las 2 de la tarde, 2 minutos, llevamos desde las 12:20. Creo que podemos concluir aquí y nada, muchísimas gracias a todos los intervinientes, especialmente a Juan Carlos por el estudio de los libros. Muchas gracias.